la alabanza esté de continuo en nuestra boca, es lo que nos pide Dios. 350, cuán admirable amor. Número 350. Cuán admirable amor. Cantemos. Cuán admirable amor, sublime don que Dios me dio, que siendo un pecador, un traidor de su verdad, a Jesucristo envió. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Romanos, carta a los Romanos de nuestro querido apóstol Pablo, el capítulo número 8, Romanos 8, 28. Somos más que vencedores, dice la bendita palabra de Dios. Vamos a leerlo alternadamente. Romanos 8 del 28 al 39. Voy a iniciar en el verso 28. Ustedes me siguen en el 29 y unimos todas nuestras voces en el 39. Romanos 8, 28, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita palabra de Dios, promesa de nuestro Dios. Vamos a seguir alabando, glorificando a nuestro Dios. Me da mucho gusto ver un hermoso grupo de hermanos. Hace un buen tiempo que no me tocaba estar acá enfrente y hace calor, hermano, aquí arriba, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Tenemos un rato hermoso, tenemos el amor del papá, el amor de mamá, el amor de hijos, el amor de hermanos, pero el amor de Dios es un amor tan grande que no se compara con nada. El amor tan grande, 310, puesto de pie que lo pueda hacer, hermano. 310, amor tan grande. ¿Lo tenemos? Cantemos. Amor tan grande, precioso y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor
tenemos tiempo para seguir alabando a nuestro Dios con gozo, con todo el espíritu, con todo el corazón. Escudriñemos nuestros caminos, es el 305, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos. Cantemos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Tienen sus clases, pueden pasar. Vamos a pedirles que traen celular, que lo pongan en modo vibrar y que preparemos nuestros corazones para recibir el mensaje de esta mañana. Dios los bendiga, hermanos. Amigos que se conectan a través de las redes sociales y vía Facebook están siguiendo las transmisiones de esta Iglesia Bautista Jesús el Camino. Nos da mucho gusto saludarles también. Por ahí me mostraba algunos mensajes o de las personas que se están conectando, y me dio mucho gusto ver a mi hermano Eleazar, ¿verdad? Ojalá que esté al pendiente, que siga al pendiente. Y también pues otros familiares de ustedes también, hermanos, aunque no lo crean, de repente se conectan ahí familiares de ustedes, y gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro hermano César, ¿qué le podemos decir? Dios lo bendiga. Está también al pendiente de la iglesia, de las transmisiones, y recordemos que él está ministrando desde allá de la Tumulto de Zúñiga, en Guadalajara, sigue predicando bajo la autoridad de esta iglesia, ¿verdad? Dios lo bendiga a nuestro hermano César, nuestra hermana María Luisa, Anabel y Daniel. Hermanos, vamos a estudiar juntos la palabra del Señor en esta mañana. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos saber una vez más
¿qué quiere Él de cada uno de nosotros? Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así es de que si hay algo de lo cual nosotros tenemos que estar muy, pero muy interesados es en la palabra de Dios, cada día. Entonces, en esta mañana quiero compartirles un mensaje cuyo propósito es exhortarnos, animarnos mutuamente a poner en práctica los principios bíblicos. La mayoría de las predicaciones que se comparten tienen enfoques, por supuesto, doctrinales, tienen enfoques históricos también y como lo hemos dicho, aplicaciones devocionales. Sin embargo, casi todos los mensajes llevan la exhortación, es decir, es animarte, es animarnos mutuamente a poner en práctica lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Lo recuerdan? ¿Qué dice? Pero sed. ¿Qué más? Exacto, lo podemos decir al unísono, hermanos. Dice, pero sed hacedores, no tan solamente engañando a vosotros mismos, ¿sí? Y ya después dice el apóstol, ¿verdad?, que el que actúa de esa manera es como aquel que considera en un espejo su rostro natural y después se va y se olvida cómo es. Entonces dice la Escritura que debemos de ser no solamente esos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a ser bienaventurados, hermanos, que quiere decir dichosos, doblemente feliz, bienaventurados. ¿Quiere ser usted bienaventurado? Escudriñemos entonces la palabra del Señor. Hermanos, el título le he puesto los que siguen a Jesús. Es un término muy general. Los que siguen a Jesús. Quiero, por favor, que busquemos un pasaje central que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y a la vez quiero invitarles a leer alternadamente del versículo 25 al versículo 33. Lucas 14, 25 al 33. Yo empiezo y usted continúa hasta el 33, unimos nuestras voces. Dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, hablando del Señor Jesucristo. Lucas 14, 25, gracias. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Sigue diciendo la palabra del Señor: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Juntos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mi discípulo. Los que siguen a Jesús. A la edad de 30 años el Señor inició, digamos, su
ministerio terrenal, y él pudo llevar ese mensaje de ánimo, ese mensaje de salvación a cuantas personas él podía predicarles. La Biblia dice que en los tiempos del Señor, las personas que a él le seguían no eran pocas personas, eran multitudes las que seguían, las que escuchaban o las que anhelaban escuchar lo que Jesucristo decía. Desde aquella, ¿cómo le podemos llamar? Desde aquella no expresión, sino de aquella consolidación de las profecías acerca del Señor Jesucristo, que decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ahí el Señor Jesucristo se perfilaba para ese ministerio precioso de llevar vida eterna, de perdonar pecados y de hacer muchos milagros, todos enfocados principalmente a la sanidad espiritual, ya que si podemos hablar de los milagros del Señor Jesucristo físicamente, eran con el propósito de llevar a las personas a esa sanidad espiritual. De ahí que podemos ver aquellos pasajes como el paralítico. Recordarán ustedes que el Señor hizo un milagro de sanidad ahí precioso. Después de que ese hombre no podía caminar, el Señor le dio su sanidad y caminó. Pero eso fue lo más importante. Fue algo muy importante, pero no fue lo más importante, porque lo más importante fue su sanidad espiritual. De ahí que el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, nosotros no negamos el poder de Dios. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Y Dios sigue haciendo milagros. Y si a Dios le place, Él puede sanar a las personas que están padeciendo alguna enfermedad. Yo creo eso. Lo hemos visto, hermanos. Hemos sido testigos de hermanos, hermanas, familiares, amigos, en donde la misericordia de Dios se ha manifestado y de una manera poderosa y milagrosa los ha sanado de aquellos azotes. Yo creo en los milagros del Señor, pero estos milagros van a ser siempre bajo sus lineamientos, es decir, su perfecta y divina voluntad. Es si el Señor quiere, hermanos. Siempre va a ser de esa forma, no de la manera en que nosotros lo queramos. Algunas personas dirían: es que les falta fe. Hermanos, la fe es creerle a Dios. Y cuando nosotros le dejamos al Señor en sus manos a aquellas personas que están sufriendo, que están batallando, que según la ciencia los médicos ya no pueden hacer nada, por supuesto que nosotros oramos: Señor, que se haga tu voluntad. Y Él hace su voluntad. Hermanos, sin embargo, el mayor milagro que el Señor hace es rescatar de las llamas del infierno a las personas que sin el Señor Jesucristo van a ese lugar de tormento. Ese es el mayor milagro, hermanos, que el Señor salva de la condenación eterna a todos los que creen en Él y le reciben como su Salvador personal. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nadie lo puede hacer, solamente el Señor Jesucristo. Porque Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día con poder y con gran gloria, hermanos. Y eso nadie lo puede hacer, hermanos. Y la gente le seguía. Muchas personas, multitudes escuchaban de Él. Pero sería bueno distinguir a aquellos que seguían a Jesús. También sería bueno distinguir actualmente quienes siguen a Jesús. Estaba viendo, hermanos, a este tema y dije: este tema es para más tiempo, pero vamos a tratar de tomar lo que Dios nos permita y que nos sea de mucha utilidad. Muchas personas conocen algo acerca de Jesús, pero realmente no conocen bien el plan de Dios para sus vidas. Saben, nosotros así estábamos, su servidor así estaba. Escuchaba muchas cosas de Jesús, escuchaba mucho de Dios, pero hasta ahí, hermanos.
Posiblemente tú también te identifiques con un servidor. También muchos que se dicen ser cristianos y no lo son, necesitan conocer bien el plan de Dios para sus vidas. Necesitan urgentemente conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. A lo mejor usted dice, hermano, ¿será posible que existan personas que se dicen ser cristianos y no lo son? Por supuesto que sí, la Biblia nos da evidencia de ello. Debemos identificar no solamente a aquellos que se dicen ser seguidores del Señor, sino que aún nosotros, hermanos, aún nosotros debemos autoexaminarnos y saber en qué grupo estamos, ya que en los tiempos del Señor dice la Biblia que le seguían por multitudes, muchos grupos de personas le seguían al maestro. Es muy probable que conozcas a algún hermano, digo, voy a hacer este movimiento entre comillas, de que conozcas a algún hermano o alguna hermana, algún joven, alguna señorita que durante algún tiempo anduvo en actividades de las iglesias, de campamentos, escuelitas, etcétera, etcétera, y que de un momento ya no sigue adelante, sino que ahora lo ves en las cosas del mundo. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí conocemos a alguien, hermano? Durante el tiempo en que el Señor te alcanzó, te salvó, te rescató, has podido conocer a muchas personas en la iglesia o en las iglesias. En mayo del 96, por la bendita gracia de Dios, me acerqué al Señor, lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y aún recuerdo cómo esos compañerismos se llenaban las iglesias, como la iglesia de la Luis Mora, en la cual por la gracia de Dios aquí estamos, teníamos nuestros compañerismos juveniles, y acá al frente tendíamos una red de voleibol después de toda actividad y convivíamos. Y qué decir de los jóvenes de la ferrocarrilera cuando llegaban con ese camión amarillo y prácticamente llenaban las iglesias. ¿Lo recuerdan, hermano? ¿Qué decir de aquellos campamentos que por la bendita gracia de Dios pudimos andar en varios campamentos? Todavía es fecha de que hay campamentos y también Dios nos permite estar ahí. Y a través de estos años he visto a muchos jóvenes, a hermanos, a hermanas, que por varias razones ya no siguen en las cosas del Señor. Una de ellas es que ya están en la presencia de Dios. Y hay otras causas también. Pero también, hermanos, hay quienes ya no siguen en las cosas del Señor para abrazar las cosas de este mundo. Y la pregunta sale al aire y es, ¿por qué? ¿Por qué si era una buena persona? ¿Por qué si tocaba en la iglesia? ¿Por qué si formaba parte de una rondalla? ¿Por qué si era maestro de escuela dominical, maestra? ¿Por qué? ¿No te haces esas preguntas? Yo sí. Y las estadísticas, que la verdad no sé quién las lleve, pero si pudiéramos hablar de estadísticas de aquellas personas que se han alejado de las cosas del Señor, me atrevo a decirte que son muy amplias. Y es lamentable. Hermanos, el tiempo que una persona permanezca en la iglesia no es garantía de que sea un hijo de Dios. A lo mejor usted puede decir, hermano, está poniendo en tela de duda la salvación. No pongo en tela de duda la salvación de nadie. Yo estoy seguro de mi salvación. ¿Tú? Sencillamente estoy viendo los principios del Señor. Y es ahí donde vemos claramente que el tiempo que una persona permanezca en una iglesia no es garantía de que se haya arrepentido y haya tomado la decisión
correcta de abrir su corazón y de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, hermanos. Eso es lo que estoy sencillamente diciendo. Y por eso tenemos que identificar los que siguen a Jesús, los grupos de personas, para que, hermanos, podamos hacer un autoanálisis y en primer lugar nosotros emprendamos o tomemos buenas decisiones. Y aquí ponía como ejemplo el que seas una buena persona, el que toques en la iglesia y que participes en alguna rondalla. Hermanos, no es que tenga algún problema con las rondallas de ninguna manera. Lo que sí puedo asegurarte es que yo he visto cómo de repente se desvían de lo principal y hay muchos problemas. Créele a Dios, hay muchos problemas. Empiezan por decir, pues es para alabar a Dios, pero después hay muchos problemas, porque no entendemos que la alabanza no tiene que ver exclusivamente con la música, sino con un estilo de vida. Hermanos, ¿por qué es la pregunta? Bien, para esto vamos a analizar brevemente algunos grupos de personas que siguen a Jesús. Recuerda el título, los que siguen a Jesús. ¿Cuáles eran los diferentes grupos de personas que seguían al Maestro? Número 1, podemos ver ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 5, busquen por favor en la Biblia, por cierto, en el Evangelio de Lucas es donde vamos a estar ahondando más. Hermanos, en primer lugar, identifiquemos los que siguen a Jesús, es decir, los que solamente por curiosidad, es decir, hay personas que siguen a Jesucristo solamente por esa razón, curiosidad. Quieren ver, quieren escuchar, quieren saber. Pero cuando tocas cuerdas sensibles que los confrontan con su pecado, es ahí donde se resisten y donde dan media vuelta y se alejan. Pero hay muchas personas que por simple curiosidad, en los tiempos del Señor Jesucristo, así era. En Lucas capítulo 5, versículo 17, encontramos ahí, hermanos, Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Después de en adelante, del versículo 18 al 26, nos narra lo que hace un momento yo les decía de aquel hombre que estaba paralítico. Pero noten ustedes que en el versículo 17, cuando el Señor estaba enseñando, y ahí estaban con él aquellos grupos sectarios, aquellos doctores de la ley también, que de todas partes, de Galilea, de Judea y de Jerusalén, escuchaban y querían estar ahí. Y saben, hermanos, muchos de estas personas era por simple curiosidad, no tenían un buen propósito. Algunos de ellos querían ver solamente en qué se equivocaba el Señor, como es muy probable que muchas personas cuando ven a alguien acá al frente, ya sea dirigiendo, ya sea predicando, enseñando, están buscando los errores, y créanme, los vas a encontrar, porque el que más habla, más se equivoca. Gracias. Y tal vez algunos no quieren equivocarse, por eso no quieren hacer nada para el Señor. No estoy diciendo que hagamos las cosas deliberadamente, por supuesto que hay una preparación, pero así sucede, hermanos. El hermano Abel, cuando estaba acá al frente, decía, se siente calor, y es verdad. Apenas si estamos acá y la garganta se seca, se reseca, y hay un peso de responsabilidad que hay sobre, por lo menos de un servidor, y no dudo que del hermano Gerardo, del hermano Oscar, de aquellos que toman este lugar, y ya sea dirigen, hacen algo para el Señor. Se siente un peso de responsabilidad, se siente una demanda de parte del Señor. No es fácil. Sin embargo, es por la gracia del Señor. Así es. Entonces, hermanos,
lo criticaban, le decían, se burlaban, simplemente por curiosidad, lo seguían por pura curiosidad, a ver si en algún momento se equivocaba el Señor. Otros para tentarle. ¿Recordarán cuando le enseñaron aquella moneda? Y el Señor, con esa sabiduría divina, porque Él es Dios, a ver, muéstrenme esa moneda, ¿de quién es la imagen? ¿Sí? De César. Pues dale a César. Dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. También, hermanos, en el mismo Lucas, en el capítulo 19, vemos cómo en esta historia bíblica verdadera también había grupos de personas que seguían a Jesús por curiosidad. En Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, noten ustedes, no era cualquier persona, era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Obviamente aquí hay una vertiente en donde algunas personas por curiosidad llegan y ven el poder de Dios, caen rendidos ante Él y lo reconocen como su Salvador personal. Este fue el caso de Zaqueo, porque él también era jefe de publicanos y además tenía mucho dinero, y él escuchó acerca del Señor Jesucristo, y cuando escuchó que iba a pasar por ahí, no dudó y fue a ver qué estaba pasando, a ver quién era. Y fue cuando se sube a este árbol sicómoro, y dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿A causa de qué, hermanos? A causa de la gente, a causa de la aglomeración que había, y además que este hombre tenía una estatura, pues digamos, pequeña, era pequeño de estatura, dice aquí. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Usted conoce lo demás, hermanos. Usted conoce esta historia, pero lea el versículo 7, por favor. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí están, hermanos, los que por curiosidad y los que no se tentaban de alguna manera el corazón para criticar. Y todos, dice ahí, murmuraban cuando vieron esto de Zaqueo. Hermanos, la murmuración nunca va a traer cosas buenas. La murmuración entre hermanos nunca va a edificar. La murmuración hacia los líderes no va a ser de provecho. Siempre va a acarrear conflictos para ti, principalmente. Por eso dejémonos de murmuraciones. Dejémonos de situaciones que no van a edificarnos. Al contrario, van a afectar nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos insta a que todo lo que hablemos sea sazonado con salecita, que te dé gusto hablar con tu hermano, con tu hermana, porque eso te va a edificar. Que toda nuestra palabra sea sazonada con sal, y que solamente hablemos lo que sea de la mutua edificación. Ahí no encaja la murmuración. Entonces, los que van o siguen a Jesús por curiosidad. Número 2, los que son únicamente religiosos y no le conocen, aunque hablen de Él. Hermanos, hay quienes siguen a Jesús, pero son únicamente religiosos. Conocen las Escrituras, saben de Dios. Te quiero decir que saben mucho más que nosotros también. Te pueden dar una cátedra de todo ese conocimiento amplio que tengan de la Torá, de las Escrituras, de los idiomas, de lo que tú quieras, pero tristemente no le conocen. Y es ese grupo también al que tenemos que identificar y que tenemos que tener cuidado de no ser parte de ese grupo de los que siguen a Jesús.
Mire en primera carta a Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, si son tan amables, dice el versículo 3, primera a Timoteo 3 en adelante. Les voy a invitar a que participen, hermanos, porque el invitarles a participar ayuda todavía más a que podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Dice el 3, y ustedes siguen hasta donde les diga, hermanos. Dice, primera a Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ustedes, hermanos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a banda para la religión. Miren, hermanos, versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ustedes. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, aquí podemos ver este grupo de personas que se dicen ser doctores de la ley, que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, porque sus obras, porque sus hechos hablan más que lo que puedan decir. Y hermanos, esto es muy serio. Tengamos mucho cuidado. No es lo que tú sepas o cuánto sepas de las escrituras, sino es cuánto vives de ellas. No se trata qué tan intelectual eres o qué capacidad tengas tú para retener versículo tras versículo, lo cual es bueno, lo cual es importante memorizar las escrituras, definitivamente. Pero no es tanto lo que tú conozcas para que llegues a jactarte, sino es lo que tú vives. Hermanos, he visto jóvenes, por ejemplo, si hablamos de campamentos, cuando pasaban al frente y competían en aquellas preguntas que se hacían bíblicas de campamento, y sabíamos por lo menos quiénes eran los que participaban. Había algunos que tenían una forma de retener y hacían un buen desempeño en las competencias bíblicas. Y nos da gusto eso, por supuesto que da gusto. Sin embargo, también me daba tristeza cuando notaba que algunos de ellos podían participar y decir de memoria, y decía yo, ¡qué bien! Pero al pasar los años, los mirábamos ahora fuera del camino de Dios. Uno de ellos, que era de los que eran los más fuerritas, decíamos, no duró mucho tiempo en su matrimonio y se desintegró ese matrimonio. Y yo digo, bueno, todo lo que sabías, ¿de qué sirvió, verdad? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay algunos que son solamente religiosos y no le conocen, aunque hablen del Señor. Miren Lucas capítulo 11, por favor, Lucas capítulo 11. Versículos 37 en adelante, dice la palabra de Dios. Lucas 11, 37 en adelante. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Fíjense con quién estaba el Señor. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer.
Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Mire la confrontación que el Señor le estaba haciendo. Hay personas, hermanos, que se molestan cuando alguien les quiere dar alguna exhortación, y en esa exhortación implica decirte: no está bien lo que tú estás haciendo, pero no les gusta, se ofenden. Hermanos, siempre debemos estar abiertos ante una exhortación que viene de la palabra de Dios, porque todos nosotros necesitamos esa exhortación. Aún yo necesito esa exhortación, hermanos. ¿Ustedes creen que los que ministran, que los que predican, que los que cantan, que los que sirven, no se equivocan de alguna forma? ¿Creen que no necesita que alguien se acerque y te exhorte también a ti? Por supuesto, hermanos, necesitamos. Entonces el Señor le dice en el versículo 40: necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ya que el Señor les está diciendo: ustedes pues dan una cara, ustedes nada más se preocupan por lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro, algunas personas dicen: es que importa más lo de adentro que lo de afuera. ¿Sí han escuchado eso? No importa cómo sea, lo que importa es lo que tengas dentro, hermanos. Para Dios importa lo de adentro y lo de afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A Dios le importa todo, porque si lo de adentro está bien, vamos a decirlo así, lo de afuera va a estar mejor. Porque acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Si lo de adentro no está bien, hermanos, vamos a reflejar también nosotros. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahí está, hermanos. Ahora bien, ¿qué más dice la palabra del Señor? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio, dice el Señor. Y de aquí en adelante empieza esa exclamación de parte del Señor. 42, hermanos. Mas ¡ay de vosotros, fariseos! Note usted que esta palabra es una exclamación que no da lugar a un tono suave, como si dijera: mas ¡ay de vosotros, fariseos! Quiero pensar que esto va más allá. Cuando Juan el Bautista les hablaba y les predicaba de una manera muy suave, ¿se acuerdan? ¿Cómo les decía Juan el Bautista? Generación de víboras. Les hablaba fuerte. No les decía: quiero pensar quedito, despacito. Hablaban fuerte. Entonces: ¡ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer, sin dejar aquello, perdón. Versículo 43, ¿lo lee, hermano? Igual. ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las habitaciones en las plazas! Vean, hermanos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les dice el Señor? Así, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Versículo 44, ahí estamos. Pero en el 43 me llamó la atención lo que dice: los fariseos que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas. Esto me suena a que hay aquellos religiosos que solamente necesitan el reconocimiento de los demás, que les aplaudan, que los tengan en un concepto, ¿verdad? Y un concepto totalmente equivocado, porque hay religiosos que hasta
si no le besan la mano no están a gusto. Y ya tiene que ser eso. Imagínense, hermanos. Entonces dice el versículo 44: hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y así sigue diciendo, hermanos, acerca de los que siguen a Jesús, que son religiosos, y hasta ahí llegan, hermanos. Pero vamos a avanzar un poquito más, porque tenemos que ver a aquellos que siguen a Jesús. Y en tercer lugar, los que se dicen ser hermanos y no lo son. Los que se dicen ser hermanos y no lo son. ¿Qué dice la Escritura? Veamos Mateo, por favor, capítulo 7. Lean, por favor, hermanos, 15 y 16, si me ayudan. Mateo 7, 15 y 16. Adelante, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Dice el Señor Jesucristo que debemos de guardarnos de aquellos falsos profetas, y pone este ejemplo: que vienen a nosotros o a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, cuando Dios dice algo, tenemos que creerle al Señor. Hay veces que nos vamos con las fintas, hay veces que nos vamos con la forma de vestir, la forma de hablar, pero hermanos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque hay falsos profetas, hay falsos obreros, hay falsos hermanos que están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y no van a perdonar al rebaño, y no van a tener misericordia, porque eso les sirve de apariencia para cometer sus fechorías. Los hay, hermanos, tengamos mucho cuidado. Ahora bien, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11:13, y podemos seguir buscando pasajes bíblicos, hermanos, para que sea Dios el que nos ayude a entender los que siguen a Jesús. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Imagínense, ¿verdad? Y no es maravilla, es decir, que no te sorprenda, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sucede esto, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Hay quienes siguen a Jesús, pero son falsos.
como dice el Señor, tienen dos caras. Mire el mismo capítulo 11, pero el versículo 26. Yo leo el 25, ustedes el 26. Dice el apóstol Pablo, hablando de sus sufrimientos, de los padecimientos que él tuvo por cuestión de seguir al Señor. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Ustedes? En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de contaminación, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Peligro, 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 hermano. Es como cuando vemos en un recipiente una etiqueta que nos advierte y nos dice: cuidado, esto es peligroso, es ácido muriático. Ten cuidado de no verter un líquido en otro lugar donde los niños lo pueden ver. Pon una etiqueta y advierte, es peligro. Igual, hermanos, el Señor nos dice: hay peligros entre falsos hermanos. ¿Sí? Primera de Juan 2:19 dice también, hay otro pasaje importantísimo. Primera de Juan 2:19. Claro que tiene algunas apreciaciones importantes, contextuales, hermanos. Dice el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ministros, por ende, falsos hermanos. Hay veces que pueden pasar muchos años dando destellos de que quieren agradar a Dios, destellos fugaces, pero se pasan una vida constantemente haciendo lo opuesto al Señor. Y ahí están persistiendo, y no avanzan, y no hay algo que les redarguya en su corazón, algo que les despierte y les haga ver que están mal, sino que al contrario continúan, persisten. Y cuando se van, siguen haciendo lo mismo, pero con mayor intensidad. Aún se jactan y siguen practicando las cosas que no deberían. Se van y siguen dando evidencias de que nunca se convirtieron al Señor. Nosotros no vemos lo que hay en el corazón de las personas, eso lo ve el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros vemos los frutos también. Y podemos darnos cuenta de que hay personas que no hay alguien que les redarguya y les haga ver que están mal. Antes conscientes, antes se sienten a gusto. Y cuando una persona, un hijo de Dios, se siente a gusto haciendo lo que no es correcto, tenga mucho cuidado. Autoexamínese, porque tal vez está en esta lista de los que siguen a Jesús, pero son falsos amigos. Porque hay algo, hermanos, que tenemos, que nos hace ver, que nos hace estar que no estamos bien delante del Señor, y es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: no estás bien, tienes que alinearte. La Biblia nos dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo y tampoco apagarlo. Hermanos, sin embargo, hay personas que siguen a Jesús, pero que son falsos. Pero veamos también los que verdaderamente son hijos y se dan cuenta que apartados del Señor nada pueden hacer. Este es otro grupo, hermanos. Los que verdaderamente son hijos y se dan cuenta de que apartados del Señor nada pueden hacer y dan evidencia de ello. ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros iniciamos la carrera cristiana, hemos pasado por tropiezos, por dificultades, por pruebas.
Y muchas de esas pruebas quieren desanimarnos. Hemos batallado ciertamente, o tú no has batallado en tu vida cristiana. Sí, hermanos, porque la vida cristiana no es fácil. Cuando querían seguir al Señor Jesucristo, le decían, yo te seguiré, Señor. Y el Señor les decía, piénsalo también, porque las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No es fácil la vida cristiana, pero es la mejor, hermanos. No es fácil, pero es la que nos da victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Se batalla, por supuesto, pero ahí estamos en una guerra 24 horas al día. No es lo mismo a aquel que ve pasar los días, las noches y no hace nada al respecto. Hermanos, cuando nosotros nos rendimos a los pies del Señor, nuestro anhelo es seguir adelante y que Él vaya puliendo en nosotros esas imperfecciones y que cada día nos parezcamos más a Él. Estamos en guerra, hermanos, o no estás en guerra. No has batallado, no tienes problemas. ¿Cuántas veces no has pensado en renunciar a las cosas del Señor? Te preguntaba al hermano César cuando estuve ahí con él en Guadalajara. Digo, hermano, ¿cuántas veces, hermano, ha pensado usted, hablando del ministerio, en dejar el ministerio, ¿verdad? Por las pruebas, por lo que implica, por esto y por esto? Empezamos a hablar muy amenamente ahí y digo, ¿cuántas veces, hermano? Porque yo a veces lo he pensado, ¿sí? A veces le digo al Señor, Señor, como Moisés, te ruego que envíes al que tienes que enviar, y si me has de dejar, que sea tu bendita gracia, y ayúdame porque te necesito. Digo, ¿cuántas veces, hermano? Y me dice el hermano, cada día. Aún cuando predico, le digo, Señor, ya, esta es la última predicación que voy a dar. Pero en algo que coincidimos él y yo, hermanos, es que es un verdadero privilegio servir al Señor. Porque cuando te encuentras en esa posición, Él te anima, Él te fortalece, Él te impulsa a seguir otra milla más. Pero es gracias a Dios. Entonces no es fácil, hermanos. Hay quienes verdaderamente son hijos y se dan cuenta que apartados del Señor nada pueden hacer. En Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, no lo vamos a ver todo, pero les doy la referencia. Ahí encontramos esta parábola. Lucas 15, versículo 11 en adelante, nos habla de este hijo y su padre, hermanos, el hijo pródigo. La Biblia nos dice que este hombre tenía 2 hijos y uno de ellos se rebeló una vez que estaba seguro con el padre y una vez que quiso explorar, experimentar las cosas que había fuera de ahí, las cosas del mundo, y le dice el padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre lo repartió, y entonces, hermanos, eso al parecer le causó mucha atracción desde luego a este joven, porque ya tenía en su mano, ¿qué cosa? Dinero. Y a veces que las personas piensan que con el dinero todo lo pueden, que con el dinero se sienten absolutamente seguros. El dinero da estabilidad, pero no da la felicidad, hermanos. Da cierta estabilidad, pero la vida del hombre, dijo el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Pero este muchacho, este joven, este hijo, se sintió seguro, y cuando se fue, lo malgastó, vivió perdidamente, hermanos, lo derrochó, vivió como le dio su gana. Y fue difícil el proceso, porque llegó al punto de apacentar cerdos, hermanos. Y aún dice la Escritura en este capítulo que él anhelaba comer aquellas vainas que le daban a los cerdos, aquellas algarrobas, y él anhelaba eso. Estaba sufriendo cuando lo tenía todo. Nosotros lo tenemos todo en Cristo Jesús, hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que actuó, que hubo un arrepentimiento, porque el versículo 17 nos narra que volviendo en sí,
recapitulando su vida, analizando su vida, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre o perezco de hambre? Lea el versículo 18, hermano. Dice: Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, dice la acción: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, porque no solamente lo pensó, sino que actuó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo esas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, al contrario, le hizo fiesta, hermanos. Se gozó porque aquel hijo había regresado al buen camino. Pero tuvo que padecer, pero también tuvo que reconocer: me levantaré e iré a mi padre. Hermano, fuera del camino del Señor, ¿qué te espera? Calamidad. Si tú eres uno de los que te identificas, regresa al Padre y Él no te va a despreciar. Él te ama y te recibe con los brazos abiertos y te dice: te amo, hijo mío, aquí estoy. El que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él te ama y Él es el Dios de las oportunidades. Solo basta que tú lo reconozcas. Hermanos, el último grupo que terminamos así rápidamente son los que deciden tomar su cruz cada día y cada día siguen a Jesús. Esto lo vemos en Lucas 9:23 y ahí terminamos. Lucas 9:23. ¿En qué grupo nos encontramos? En este, Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Hermanos, ¿cuál grupo identificas? ¿En cuál grupo te identificas también? Los que son religiosos, el peligro de los falsos hermanos, o aquellos como el hijo pródigo que se va y reconoce que apartados del Señor nada podemos hacer, o aquellos que están ahí peleando la buena batalla, que toman su cruz cada día. No es fácil, por eso muchos no quieren pagar el precio, tomar su cruz cada día. Y luego dice que cada día seguir al Señor, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, sino cada día seguir al Señor, los que siguen a Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor, tal vez este es un tema muy extenso y es probable que otra persona, otro predicador lo haya o lo pueda compartir de una manera más clara. Pero yo me apego a tu palabra, que es la que al final hace la obra. Y en ese sentido, Señor, esta invitación pues es de parte tuya. Hermanos, así como estamos, como están con sus rostros inclinados y cerrados sus ojos, no te juzgo porque no conozco bien muchas cosas. El Señor sabe lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Pero yo te hago una pregunta: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues al Maestro? ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Hay necesidad? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Por qué no le dices al Señor hoy que te ayude, que te perdone, que te anime, que te dé esa palmada
diciéndote, avanza otra milla, hijo mío. Pero necesitamos humillarnos ante Él. ¿Habrá alguien que se una conmigo en oración para pedirle esto al Señor? Levante su mano para orar. Amén. 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 Dios ve tu corazón. ¿Habrá alguien más que diga así? Vamos a orar. Yo necesito orar. Amén. Amén. Gracias a Dios. Padre Santo, ayúdanos. Desde aquel momento, Señor, en que abrimos nuestro corazón y te aceptamos, fue algo glorioso. Y hemos emprendido una carrera preciosa, pero que también, Señor, hay muchas pruebas. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, puestos los ojos en ti. Te ruego, Padre, que nos ayudes a distinguirnos en el grupo de aquellos que siguen cada día, que avanzan cada día, que no se rinden, que a pesar de los conflictos, a pesar de los ataques, siguen adelante porque tú vas con nosotros como este poderoso gigante. Ayúdanos y te ruego por mis hermanos que están platicando contigo, no sé cuál sea su necesidad. Ayúdales, Señor. Ayúdales porque ellos también te necesitan. ¿Y por qué no, Señor? Si alguien todavía no te conoce como el Salvador que eres, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado. Señor, atiende estas peticiones conforme a tu voluntad y en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Amén. Que pudimos escuchar este mensaje precioso. Vamos a estar en pie y vamos a tener un canto más antes de pasar a las ofrendas. Busquemos en los comentarios el 313, tu fidelidad. Cantemos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano Ángel, auxilia, hermano Pascual, por favor, para recoger las ofrendas y los 10 que ustedes están. ¿Quieres orar, Ángel? Sí. Por favor. Vamos a orar. Bendito Dios que mora en lo alto de los cielos, Señor. Nuevamente seguimos en tu presencia, Padre Celestial, dándote las gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza de tu palabra, Señor, que ha caído en nuestro corazón, Señor. Te rogamos que dé fruto en nuestra vida, Padre Santo. Y, Señor, en esta hora te queremos volver a suplicar por las ofrendas, Señor, que se van levantando, Señor, que tú las bendigas, las multipliques, Señor, que bendigas al dador alegre, lo mucho o poco que dé, que tú le bendigas en gran manera, Señor, y el que no puede dar, te rogamos, Señor, que le bendigas grandemente, Señor, para que en la próxima ocasión lo pueda hacer, Padre Santo. Gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar el que siembra escasamente mientras te recogen los diezmos. Cantemos. El que Siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni
a dar el tiempo para los anuncios. Bienvenida a las sesiones de gracias. Dios los bendiga. Bien, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, pues agradecemos a ustedes por estar al pendiente y confiamos en el Señor de que más adelante vamos a seguir transmitiéndoles y que también puedan ser edificados con la palabra de Dios. Dios les bendiga y gracias por estar muy al pendiente.